Buen día, es un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Miguel Herrera, soy ingeniero civil y en esta ocasión les estaré impartiendo el curso módulo de competitividad 3. Hoy veremos el contenido de la semana número 7, cuyo tema son las partes, es la mecánica y en este caso pues vamos a ver las partes de un motor. Como objetivo de la clase el día de hoy, pues tenemos que conocer las diferentes generalidades, los elementos y las características que componen el motor de un vehículo. Recordemos que un vehículo, en este caso un automóvil, es uno de los elementos que más utilizamos para poder movilizarnos o trasladarnos. La mayoría, pues, poseen este tipo de automóviles, entonces siempre es bueno que conozcamos ciertos aspectos de mecánica, ¿verdad? El día de hoy, pues, vamos a ver algunas generalidades respecto a los tipos de motores y el motor de un vehículo, las partes que lo componen, el funcionamiento de cada parte. Y más adelante, pues vamos a ir viendo algunos otros aspectos que nos pueden servir eh, al momento de nosotros llevar a nuestro vehículo, eh, por ejemplo, algún taller mecánico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de conocer, tal vez no a profundidad, aunque sería lo ideal, ¿verdad? Pero por lo menos pues tener una idea del funcionamiento de las partes del vehículo, porque muchas veces pues tenemos nosotros un automóvil y no conocemos su funcionamiento, ¿verdad? Entonces en la mayoría de los casos eh, el que el automóvil se descomponga, a veces es por falta de mantenimiento, por un mal uso también que le estamos dando, por no conocer realmente el procedimiento que se debe llevar a cabo cuando nosotros le vamos a dar algún servicio. Vamos a ver también más adelante todo lo relacionado al cambio de aceite, al sistema eléctrico, eh, también al sistema de frenos, ¿verdad? Y muchas veces por no ponerle atención a estos elementos, por no darle el mantenimiento preventivo, pues tenemos el inconveniente que nuestro vehículo se descompone y muchas veces la reparación es mucho más costosa y tardada que en algún momento nosotros le pudiéramos hacer algún tipo de mantenimiento preventivo. Pero para todo esto debemos de conocer el funcionamiento también, el tipo de trabajos que se realizan, el tipo en este caso de materiales que se utilizan, por ejemplo, los tipos de aceite para los frenos, para el cambio de aceite, el tipo de filtros, los refrigerantes, que son cosas básicas que requiere nuestro vehículo. Entonces, el objetivo de la clase, tanto el día de hoy como la siguiente, que en este caso el aspecto de mecánica, pues abarca dos clases, vamos a dividir los temas de manera que podamos ver de manera un poco general eh, los elementos más importantes que conforman el vehículo y el tipo de mantenimiento, ya sea preventivo o el tipo de mantenimiento que se le debe dar para evitar que en algún momento nuestro vehículo eh, eh, pueda, pueda dañarse, ¿verdad? O que amerite, en el peor de los casos, pues llevarlo a un taller. Creo que en algún momento todos hemos coincidido que llevar un vehículo al taller, a menos que sea un taller de confianza o el mecánico sea de confianza, muchas veces pues nos pueden decir que el automóvil está malo de alguna pieza o algún elemento, pero nosotros por falta de conocimiento, pues muchas veces confiamos en lo que el mecánico nos dice, ¿verdad? Por eso, con respecto al automóvil o como el, el médico, ¿verdad? Regularmente uno siempre busca a personas, entre comillas, de confianza o los más conocidos, porque por lo mismo que uno desconoce
en el caso de un médico de la medicina y en el caso de automóvil desconocemos de mecánica, en la mayoría de los casos, pues prácticamente confiamos en lo que nos dicen los mecánicos, ¿verdad? Y muchas veces, pues, las reparaciones salen mucho más económicas, mucho más rápidas de lo que en algún momento nos llegan a nosotros a cobrar, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar definiendo lo que es un automóvil. Y la palabra automóvil, pues significa que se mueve por sí mismo, que se aplica en forma concreta para identificar a los vehículos que se desplazan sobre el terreno mediante la fuerza suministrada por un motor de combustión. Vehículos vemos que hay de diferentes formas, de diferentes marcas, estilos, modelos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de vehículo, así va a ser la exigencia con respecto a su carrocería, al chasis, al motor y a todas las demás instalaciones que el vehículo va a poseer, ¿verdad? Es un vehículo familiar, es un vehículo sedán, es un pick-up, es una camioneta, ¿verdad? Dependiendo el tipo de vehículo, así van a ser las condiciones y las características que va a tener el mismo. Dentro de las partes que conforman un vehículo, un automóvil, podemos mencionar el chasis, que básicamente es el elemento estructural encargado de soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos del vehículo. Es como el esqueleto, la estructura, en este caso que va a soportar todos los elementos como el motor, los asientos, las puertas, toda la estructura del sistema de llantas, etcétera. Básicamente todo, ¿verdad? También tenemos lo que es la carrocería, que es la que está formada por un gran número de piezas unidas entre sí mediante puntos de soldadura por resistencia eléctrica o resistencia de arco. También tiene piezas unidas por tornillos. Muchas veces confundimos lo que es chasis con carrocería. La carrocería, pues, es básicamente lo que le da la forma al vehículo, ¿verdad? Si es, como les decía, si es un pick-up, si es una camioneta familiar, un auto pequeño, etcétera. Y que básicamente estas piezas unidas entre sí nos ayudan a darle la forma que va a tener el vehículo. El chasis es el elemento estructural, el que va a resistir en algún momento los esfuerzos a los que puede ser sometido el vehículo. La carrocería, pues muchas veces también viene con cierto refuerzo, ¿verdad? Aprovechando la unión de todas estas piezas, pero recordemos que entre más resistente es un vehículo, en algún momento va a requerir de elementos un poco más pesados para poder soportar los diferentes esfuerzos y eso hace también que a su vez los vehículos sean más pesados, ¿verdad? Y al ser más pesados son más lentos, consumen más combustible, etcétera, ¿verdad? Entonces, por cuestiones comerciales, las carrocerías son relativamente livianas, el chasis pues va en función del tipo de vehículo que es y la cantidad de elementos a los cuales va a estar sometido. Vamos a definir lo que es el motor. En este caso, pues el motor, una de las piezas más importantes eh, de un vehículo, ¿verdad? Entonces, el motor es el dispositivo que conforma el sistema de encendido, transforma la energía mecánica del movimiento en energía térmica, generalmente por medio de la combustión y la mezcla de aire y combustible es capaz de brindar movimiento al vehículo. Existen diferentes tipos de motores clasificados de acuerdo al trabajo que realizan.
Vamos a ver, existen varios tipos de motores, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes. Va a depender mucho de las características. Depende, como les decía, cada vehículo depende de sus características y su funcionamiento. Existen dos criterios principales que debemos de considerar. En este caso es si el trabajo se origina por medio de energía calórica, se le denomina motor térmico. Pero si su funcionamiento se activa a través de energía eléctrica, se conoce como motor eléctrico. A partir de estos dos tipos de motores, se encuentran diferentes grupos y subgrupos, como por ejemplo, tenemos los motores de gasolina, los motores diésel, los motores eléctricos, los motores de GLP, que es gas licuado de petróleo, y GNC, que es gas natural comprimido. También tenemos los motores híbridos y los motores rotativos. Un motor a gasolina es un motor convencional, regularmente son de 4 tiempos, es decir, que el ciclo completo del pistón tiene 4 fases, lo que es la admisión, la compresión, la explosión y el escape. También de este tipo de motor a gasolina, pues podemos encontrar que es en sí el tamaño va a variar dependiendo del tipo de vehículo, el tipo de cilindros que vamos a ver más adelante, de, que va a depender la cantidad de cilindros, la posición, y así define el tamaño del motor en este caso, ¿verdad? En general, la eficiencia de un motor de este tipo, en este caso de gasolina, depende del grado de compresión, la proporción entre los volúmenes máximos y mínimos de la cámara de compresión y de combustión. También tenemos los motores diésel, que en el motor diésel es donde se da la combustión y tiene lugar a un volumen constante en lugar de una presión constante. La mayoría de los motores diésel tienen también 4 tiempos. Si bien las fases son diferentes de la de los motores de gasolina, en la primera fase se absorbe solamente aire hacia la cámara de combustión. En la segunda fase, la de compresión, el aire se comprime en una fracción mínima del volumen original y se calienta a unos 440 grados centígrados a causa de la compresión. Al final de la fase de compresión, el combustible vaporizado se inyecta dentro de una cámara de combustión y arde inmediatamente a causa de la alta temperatura del aire. Algunos motores diésel utilizan un sistema auxiliar de ignición para encender el combustible, para arrancar el motor mientras se alcanza la temperatura adecuada. La combustión empuja el pistón hacia atrás en la tercera fase, la de la potencia. La cuarta fase es igual a la de los motores, en este caso la fase de expulsión. Yo sé que ahorita todo lo que les estoy comentando, pues tal vez les puede costar un poco interpretarlo. Más adelante les voy a explicar cómo es el sistema de cada motor, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues vamos a ver lo que es los motores que más se utilizan, como les decía, en los vehículos. Tenemos el de gasolina, el de diésel, el eléctrico, ¿verdad? Que es el que se está utilizando, pues, comúnmente, ¿verdad? También tenemos lo que es el motor rotativo, los motores híbridos, ¿verdad? Un motor rotativo es básicamente eh, el motor en el cual el cigüeñal se mantiene fijo y el motor es el que gira alrededor.
Básicamente es un tipo de motor de combustión interna especial caracterizado por su construcción. En el interior de la cámara de combustión, el rotor es el encargado de generar los 4 tiempos de la combustión por medio de un movimiento constante. Es decir, en este caso, el rotor gira sin parar a la vez que realiza la admisión, la compresión, la combustión y el escape. Ahora vamos a ver lo que son las partes de un motor. Dentro de ellas podemos mencionar las siguientes. Dentro de ellas podemos, como podemos observar en la gráfica, tenemos lo que es el árbol de levas, la culata, las válvulas, los cilindros, el bloque, el pistón, el volante. Ahora vamos a definir cada uno de ellos. Vamos a iniciar, en este caso, los elementos fijos que conforman un motor, específicamente un motor de gasolina. Desde el punto de vista estructural, tenemos lo que es la culata, el bloque y el cárter, ¿sí? Estas son como que las secciones o el cuerpo del motor, digámoslo así. También en este caso, pues se debe tomar en cuenta como elementos fijos externos los colectores de admisión y el escape. Tenemos lo que es la culata, cuya pieza se constituye de hierro fundido o de aluminio en algunos motores, que va colocada encima del bloque del motor. Su función es básicamente sellar la parte superior de los cilindros para evitar pérdidas de compresión y salida inapropiada de los gases de escape. En la culata se encuentran situadas las válvulas de admisión y de escape, así como las bujías. También se encuentran dos conductos internos, uno conectado al múltiple de admisión y el otro al múltiple de escape. Además, posee otros conductos que permiten la circulación de agua para su enfriamiento. La culata está firmemente unida al bloque del motor por medio de tornillos para garantizar el sellaje hermético del bloque. Se coloca entre ambas piezas metálicas una junta de culata, que es un empaque, básicamente, pues que se conoce el empaque de culata. Creo que en algún momento ustedes lo han escuchado mencionar. Tenemos la junta de la culata, que es constituida por una lámina de material, en este caso, amianto o cualquier otro material flexible que sea capaz de soportar sin deteriorarse las altas temperaturas que se alcanzan durante el funcionamiento del motor. Tenemos también el múltiple o lumbrera de admisión, que se entiende que es la vía o conducto por donde llega la cámara de combustión del motor, donde se mezcla el aire y combustible procedente de la inyección para dar inicio al tiempo de admisión. Tenemos también el múltiple de escape, que es un conducto por donde se libera a la atmósfera los gases de escape producidos por la combustión. Normalmente el múltiple de escape se conecta a un tubo o un silenciador, cuya función es amortiguar el ruido que producen las explosiones dentro del motor. Dentro del silenciador, los gases de combustión pasan por un catalizador con el objetivo de disminuir la nocividad antes que salga al medio ambiente. Básicamente, pues es el escape, ¿verdad? Por donde el escape, la función que tiene es esa, ¿verdad? De liberar a la atmósfera todos los gases que se producen
por la combustión del motor. También tenemos lo que es el bloque, que es otra pieza principal del motor. En el bloque pues están ubicados los cilindros con sus respectivas camisas, que son barrenos o cavidades practicadas en el mismo, cuyo interior se desplazan los pistones. Estos últimos se consideran el corazón del motor. La cantidad de cilindros que puede contener un motor es variable, así como la forma de su disposición en el bloque. Existen motores de uno o de varios cilindros, aunque la mayoría de los automóviles utilizan motores con bloques de 4, 5, 6, 8 y 12 cilindros, incluyendo algunos vehículos que logran tener en este caso, 3 cilindros. El bloque de motor debe poseer rigidez, poco peso y poca dimensión de acuerdo a la potencia que desarrolle. Acá en la gráfica pueden ir ustedes observando, conforme vamos mencionando los diferentes elementos, la forma que tienen estas piezas al momento de formar parte del motor, ¿verdad? Obviamente, pues un motor diésel, un motor gasolina, dependiendo el tamaño del motor, la cantidad de cilindros que tenga, pues puede ir variando un poco en la forma del motor y también algunos elementos que se pueden ir adicionando, pero que son un poco más específicos del tipo de vehículo y el motor que se está evaluando. Acá estamos viendo un motor pues de manera un poco más general, ¿verdad? Entonces también tenemos lo que es el cárter, que es el lugar donde se deposita el aceite lubricante que utiliza el motor. Una vez que la bomba de aceite distribuye el lubricante entre los diferentes mecanismos, el sobrante regresa al cárter por gravedad, permitiendo así que el ciclo de lubricación continúe sin interrupción durante todo el tiempo que el motor se encuentre funcionando. Ahora vamos también a definir lo que es el pistón. El pistón constituye una especie de cubo invertido de aluminio fundido, en la mayoría de los casos vaciado interiormente. En su parte externa posee 3 ranuras donde se insertan los aros de compresión y el aro rascador de aceite. Más bajo en la zona donde se colocan los aros existen 2 agujeros enfrentados uno contra el otro que sirven para atravesar y fijar el bulón que articula el pistón con la biela. También es un elemento móvil que se desplaza en el interior del cilindro y recibe la fuerza de expansión de los gases combustionados, por lo que debe cumplir funciones como, por ejemplo, transmitir a la biela la fuerza de los gases, asegurar la estanqueidad de los gases y el aceite, absorber gran parte del calor producido por la combustión. También tenemos lo que es la biela, que es una pieza metálica formada, alargada, que une el pistón con el cigüeñal para convertir el movimiento lineal y alternativo del primer movimiento giratorio en el segundo. La biela tiene en cada uno de sus extremos un punto de rotación, uno para soportar el bulón que la une con el pistón y el otro para que los cojinetes que articula con el cigüeñal, en este caso, pues pueda ejercer la función que se requiere dentro del pistón. Las bielas pueden tener un conducto interno que sirve para hacer llegar la presión al aceite lubricante al pistón.
La biela se compone de 3 partes, que en este caso el pie de la biela lleva un cojinete para evitar la fricción del bulón con el émbolo, la cabeza de la biela, que es la parte que está unida con las muñequillas del cigüeñal, y el cuerpo, que es la parte central que la une a la cabeza con el pie de la biela. Básicamente, pues esto es lo que son unas piezas, lo que forma parte de el pistón como tal, ¿verdad? También tenemos lo que son los cojinetes, que la función principal de los cojinetes es evitar la fricción del rozamiento en el momento que las partes móviles empiezan a girar, considerando el conjunto, lo que es el pistón, la biela y cigüeñal. Los cojinetes van ubicados en posiciones diferentes, como entre los apoyos del cigüeñal y los alojamientos del bloque, entre las muñequillas del cigüeñal y la cabeza de la biela. El cigüeñal constituye un eje con manivelas con 2 o más puntos que se apoyan en una banda integrada en la parte superior del cárter y que queda cubierto después de que por el peso propio, por el propio bloque del motor, lo que permite que pueda girar con suavidad. La manivela o las manivelas, cuando existe más de un cilindro, posee el cigüeñal, giran de forma excéntrica con respecto al eje. Cada una de las manivelas se fijan los cojinetes de las bielas que le transmiten al cigüeñal la fuerza que desarrollan los pistones durante la explosión. También tenemos lo que es el volante de inercia, siendo una de las partes móviles externas del motor, se constituye como el equilibrio mismo del motor, ya que conserva la energía durante el tiempo que se realiza el impulso y vuelve a restituir el nuevo ciclo. Además, es una masa que se regulariza de acuerdo al número de cilindros que tenga el motor. Está fabricado de acero o fundición. En el volante está montado el embrague y la corona de arranque para transmitir el movimiento a la caja de cambios. El motor de combustión interna para accionar, además del sistema biela manivela, necesariamente tiene varios sistemas que ayudan a su funcionamiento, como lo son el sistema de lubricación, refrigeración y distribución. Estos sistemas pues los vamos a ver un poco más a profundidad y un poco más a detalle en la siguiente clase, porque forman parte del contenido de, de la otra clase, ¿verdad? Acá pues vamos a enfocarnos un poco más con lo que es las partes del motor como tal y algunos otros elementos que nos vienen a complementar básicamente con lo que es el funcionamiento de un vehículo. Entonces, vamos, ya pues definimos de manera un poco más general lo que es las partes de un motor. Obviamente, pues el contenido es un poco más extenso, más profundo. Hay cierta terminología que en algún momento, pues si no tenemos algún conocimiento de mecánica, pues se nos va a hacer un poco complicado comprenderlo, ¿verdad? Pero básicamente es para que nosotros tengamos un conocimiento. Pues de igual manera los insto a que profundicemos, investiguemos un poquito más respecto a las partes de un motor, al funcionamiento, a los tipos de motores que hay, ¿verdad? Posiblemente alguno de ustedes pues tenga un poco más de conocimiento de mecánica, otros tal vez no tanto. Entonces, básicamente la idea es que tengamos este conocimiento, ¿verdad? Conocimiento básico
porque de una manera, ya sea directa o indirecta, estamos relacionados con este tipo de, de trabajos, ¿verdad? O actividades, como lo es la mecánica. Como les decía al inicio de la clase, todos en su momento hemos tenido o tenemos o vamos a tener algún vehículo, entonces debemos de estar al tanto de cómo utilizarlo, cómo funciona, ¿verdad? Porque al conocer eh, eh, más a profundidad el funcionamiento, las partes que conforman un vehículo, es mucho más fácil estarle dando mantenimientos preventivos y saber darle el uso adecuado, ¿verdad? Para que en algún momento pues el vehículo nos tarde, siempre y cuando le demos un buen uso y un buen mantenimiento, pues que sea duradero. En este caso, pues eh, el vehículo que vamos a tener, ¿verdad? Porque en algún, como les decía, en algún momento, pues nos va a tocar algún vehículo que nos esté fallando constantemente, que se descomponga, pero a veces por el mal uso o por el no conocer el funcionamiento del mismo. Y si a eso le sumamos que a veces pues vamos con mecánicos que no son de mucha confianza, ¿verdad? Que en algún momento en lugar de ayudarnos pues a perjudicar, nos vienen a perjudicar más, ¿verdad? Ahora pues vamos a ver lo que es los tipos de motores que hay. Más que todo, viéndolo desde el punto de vista eh, de la ubicación de los cilindros que poseen. Y en esto pues podemos mencionar que tenemos motores en línea, que esto pues básicamente es el motor más simple, eh, donde todos los cilindros están ubicados de manera vertical, juntos y en fila. Se conoce como motor en línea. Los más comunes de ese tipo de motor son los de 4 cilindros, pero también hay de 3, de 5, de 6. También tenemos los motores en B, que son aquellos que en los cilindros están dispuestos uno frente a otro en un ángulo de hasta 90 grados, con el fin de mejorar el rendimiento. Este tipo de motores es utilizado en motores de alta exigencia o de altas prestaciones, es decir, donde se requiere de mayor capacidad, motores grandes, ¿verdad? Son los famosos los motores con cilindros en B. Podemos encontrarlo en 6 cilindros, 8, 10 y 12 cilindros. También tenemos el motor boxer, que algunos motores cuentan con cilindros horizontalmente opuestos y son conocidos como boxer. Estos son una extensión del motor en B con un ángulo ampliado a 180 grados. Las ventajas radican en el ahorro de altura por espacio y por centro de gravedad, ¿verdad? También depende mucho del diseño de, del motor, del tipo de vehículo también donde se va a colocar el motor, ¿verdad? El comportamiento pues va a variar en cuanto al rendimiento, al empuje, a las inercias, ¿verdad? A las cuales va a tener el, el motor. También tenemos lo que son los motores eléctricos, que estos pues básicamente son dispositivos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica, que posteriormente se usarán en la rotación de ruedas. Este efecto se logra como cuando se accionan los campos magnéticos en las partes conocidas como arrollados eléctricos y bobinas. Los motores eléctricos brindan a los automóviles una fuerza inmediata. Como resultado, generan respuestas más rápidas al acelerar y desacelerar. Incluso son más eficientes que los motores de combustión interna. Los motores eléctricos están conformados por un rotor, por un estator, por su carcasa, por su base, caja de conexiones, tapas y cojinetes.
Como les había comentado al inicio, pues también tenemos este tipo de motores día con día con el tema de la contaminación, el cuidado del medio ambiente, se está utilizando con mayor frecuencia, ¿verdad? Dado a, a las ventajas que nos brinda viéndolo desde el punto de vista energético, ¿verdad? Y la disposición también, en este caso, que son vehículos que, que no contaminan. También tenemos lo que son los sistemas auxiliares de un motor. Pues ya vimos lo que son las piezas como tal, ¿verdad? Tenemos también, vamos a ver, bueno, antes de ver los sistemas auxiliares de un motor, pues vamos a ver el funcionamiento de motores de diésel y gasolina, que son los más utilizados hoy en día, ¿verdad? Acá en nuestro país, pues todavía ya tener vehículos eléctricos o con motores eléctricos ya se están dando, pero en su gran mayoría todavía predomina lo que es el motor diésel y el motor gasolina. Un motor de gasolina, la combustión se genera a través de una chispa producida por una bujía. En cambio, el motor diésel se produce al aumentar la temperatura en la compresión del aire, por lo que el combustible pulverizado entra en contacto y genera energía de manera instantánea. Las piezas y el mecanismo en ambos motores son muy similares, con la excepción de que el motor diésel no tiene bujías. Por este motivo, la combustión se realiza de manera diferente. Sus elementos internos son más robustos y pueden resistir altas presiones. Por eso es que vemos que estos motores diésel, eh, debido a las características que tiene, a la manera de combustión y los elementos internos que son más robustos y las altas presiones que resisten, es que se utilizan estos motores en vehículos grandes, en camiones, eh, incluso pues pickups, la mayoría son diésel, camiones, camionetas, vehículos o transporte pesado, más que todo, ¿verdad? La mayoría, por no decir todos, utilizan los motores diésel debido a la alta resistencia que estos motores tienen a las altas presiones, ¿verdad? Por el contrario, los vehículos un poco más livianos, ¿verdad? Donde la exigencia no es tanta, el desgaste, ¿verdad? Utilizan los motores a gasolina. Ahora vamos a ver lo que son los sistemas auxiliares del motor. Vemos que también lo que son los accesorios o sistemas auxiliares nos permiten complementar el funcionamiento del mismo. Estos sistemas proveen al vehículo la energía necesaria para generar el arranque y mantener el correcto funcionamiento del mismo, ¿verdad? También vamos a conocer los diferentes sistemas auxiliares que tenemos que forman parte de todo lo que es el funcionamiento, en este caso, del motor. Tenemos, como les decía, el sistema eléctrico, el sistema de lubricación, sistema de refrigeración, sistema de escape. Lo vamos a ver el día de hoy de una manera un poco general porque eso lo vamos a profundizar un poco más en la clase siguiente. Recordemos que en el sistema eléctrico, pues tenemos todos los elementos como lo es la batería, la bobina, los sensores, los cables, el alternador, el motor de arranque, las bujías y la inyección. Son elementos que vienen a complementar. Es decir, si no tenemos este sistema, en algún momento no podemos echar a andar el motor. Lo mismo, de la misma manera, el sistema de lubricación, es decir, todo lo relacionado a la lubricación, por ejemplo, la bomba de aceite, los filtros de aceite,
los reguladores, el sistema de combustible, el tanque de combustible, etcétera. Son elementos que forman parte del vehículo, pero al final de cuentas ayudan a poder lograr que el motor cumpla con la función a la cual pues está, la función en este caso pues de la combustión para poder echar a andar el vehículo. También tenemos el sistema de refrigeración, lo que tiene todos los elementos que van relacionados con la ventilación, la bomba de agua, las mangueras, los depósitos, etcétera, que también forman parte de, del funcionamiento del motor. El motor es el corazón del vehículo, ¿verdad? Entonces, no solo el motor como tal, como las piezas que acabamos de describir, sino que todos los elementos juegan un papel importante, ¿verdad? Podemos tener motor, pues si no tenemos un sistema de refrigeración, el motor pues no va a tener la ventilación, el agua que necesita y pues eso puede hacer que el motor se dañe. De la misma manera, pues tenemos el sistema de escape, ¿verdad? Que ya lo vimos que es el colector, el conductor, los sujetadores, el catalizador, el silenciador, ¿verdad? También si el motor no tiene una buena ruta de escape para poder sacar todos los gases, también se daña. No digamos el sistema eléctrico también, ¿verdad? O sea, estos sistemas, todos forman parte del funcionamiento del vehículo, aunque no son, digamos, directamente partes del motor, van integrados y en algún momento, pues si no se toman las consideraciones, el mantenimiento, por ejemplo, ¿a quién no ha tenido problemas con su vehículo por el sistema eléctrico, verdad? Por no dar un buen mantenimiento, por no conocer todos los elementos eléctricos que se ven involucrados, no digamos con el sistema de lubricación también, ¿verdad? Cada cuánto se hacen los cambios de aceite, qué tipo de aceite le vamos a echar dependiendo el motor que sea, si es un motor diésel, si es un motor de gasolina, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, también los sistemas de refrigeración, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Con el sistema eléctrico, pues ya vimos que los autos traen este sistema y básicamente pues tienen tres funciones. Una de ellas es hacer partir al auto con motor de arranque, es decir, arrancarlo, dar energía al sistema de chispa, dar energía a las luces, bocina y a los diferentes accesorios que forman parte del vehículo. La electricidad del auto con el motor apagado proviene de la batería y con el motor encendido del alternador, es decir, que el giro del motor produce electricidad suficiente para que los sistemas, aunque la batería esté completamente descargada, eh, pueda funcionar. Una razón de esta es que muchos vehículos, en este caso los mecánicos que se conoce que son de cambios, ¿verdad? A veces cuando tienen la batería descargada, pues se pueden arrancar empujándolos, ¿verdad? Entonces, media vez el motor empiece a girar, pues este puede generar electricidad como para que puedan funcionar los sistemas, aunque la batería pues esté totalmente muerta, ¿verdad? Ahorita que mencionamos la batería, pues es un elemento importante, es un acumulador de carga eléctrica, normalmente son 12 voltios y traen 6 vasos, cada uno de ellos pues genera 2 voltios. Por dentro tiene placas de plomo sumergidas en una mezcla de agua con ácido sulfúrico. Las baterías son de distinta capacidad según el tamaño del vehículo o la cantidad de accesorios eléctricos que tenga. Va a variar dependiendo del vehículo que se tenga, si es diésel, si es motor diésel, si es motor gasolina, porque los arranques son diferentes. Por ejemplo, un motor diésel requiere de mayor potencia para arrancar un vehículo que un vehículo gasolina. Entonces las baterías van a variar en cuestión de características. Tenemos las cajas de fusibles, que todos los autos por lo general traen cajas de fusibles adentro
de ellos para controlar todo lo que son accesorios, luces, etcétera. Y otra caja del motor para fusibles principales. Los fusibles básicamente son seguros que se queman cuando hay algún cortocircuito. Así que es lo primero que hay que revisar en caso de un problema eléctrico. Se pueden probar fácilmente sacándolos y haciendo un puente con un destornillador o cualquier conductor. Si el aparato funciona con el puente, es que se quemó el fusible. Si al cambiarlo por otro se vuelve a quemar, es que hay un cortocircuito, ¿verdad? Así como en las viviendas, también los autos, los vehículos también tienen su caja de fusibles, sus seguros, ¿verdad? Al momento para evitar o cuando se genera algún cortocircuito. Luces y accesorios. Pues estos llevan un complicado circuito de varios cables, generalmente pasan por una caja de fusibles, interruptores. Los accesorios más comunes son limpiabrisas, calentador de vidrios, radio, luces interiores, encendedor, luces de tablero, etcétera. Sistema de freno. Existen pues básicamente dos tipos de freno, de disco y de tambor. Los de disco son más eficientes y la mayoría de autos traen frenos de disco adelante y de tambor en la rueda de atrás. ¿Y esto por qué? Sencillamente porque las ruedas delanteras son las que hacen gran parte del esfuerzo de frenado. Hoy en día con la tecnología, pues la mayoría de los vehículos traen freno de disco en las cuatro llantas. Como les repito, el vehículo pues está conformado por un montón de elementos. Poco a poco vamos a ir analizándolos, algunos de ellos. En la siguiente clase pues vamos a continuar viendo estos sistemas auxiliares, ¿verdad? Que forman parte del funcionamiento de un vehículo y que dentro de su función pues alimentan o garantizan el buen funcionamiento del motor, que en este caso pues es el corazón del vehículo, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, damos por concluida la clase el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes. Saludos.